El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, está en nosotros, los que estamos bautizados, y de una manera más poderosa todavía, está en nosotros por el sacramento de la confirmación. Las leyes que deben regir este sacramento están en el Concilio Plenario de América Latina, que fue el último concilio de los obispos de toda América Latina, que dio leyes. Es lo que el Papa Francisco habla el día de hoy, la sinodalidad, vivir la Iglesia en sinodalidad. Bueno, este fue un sínodo obligatorio, y ahí dice claramente el sacramento de la confirmación, desde tiempos inmemorables en la Iglesia española, que es todo Filipinas, las islas del Pacífico, la mitad de Estados Unidos y toda América Latina. La confirmación la debe dar el obispo al que se le presente, debido a dos causas. La primera, las enormes distancias, un nuevo mundo civilizado por España. La segunda causa, esta no viene allí, pero es las persecuciones religiosas que se ensañaron en este territorio católico, en lo último que quedó de la cristiandad. El día de hoy ya prácticamente parece inútil repetir esto. ¿Por qué se confirma a los niños de pecho, a las criaturitas recién bautizadas a lo largo de 5 siglos? Es últimamente que se ha cambiado esa disciplina, no por ley, sino por voluntad de cada obispo en particular, para acomodarse a la disciplina de otras iglesias particulares. Alemania, Austria, Suiza, Francia, Irlanda, Inglaterra. Esta disciplina en España es autóctona, porque en España la evangelización, diríamos, contra la herejía dominante en el siglo V, siglo VI, que era el arrianismo, diríamos, los testigos de Jehová, los mormones, entre la clase de los jefes, que se pudiera llamar de los godos, de los ostrogodos, era el arrianismo. ¿Y quién combatió eso? ¿Quién volvió a ser cristiana, católica a España? Es en el oriente de España, donde antiguamente habían estado establecimientos griegos. De ahí vendrá una familia, San Isidoro de Sevilla, San Leandro de Sevilla, San Leandro, que son hermanos, y otra hermana más que está canonizada. San Leandro convierte al rey visigodo, que eran oficiales romanos, del Imperio Romano. No piensen ustedes que hubo una horda de invasores que llegaron, no, fue una pacífica invasión querida por el ejército romano. El ejército romano comenzó a contratar
para la milicia romana, para las legiones romanas, a los bárbaros. Y después ellos fueron los que gobernaron. El gobierno en el Imperio Romano siempre fue militar. Eran enviados del emperador. Al extinguirse la autoridad central, quedaron esos oficiales en las diferentes naciones, diríamos hoy, pero en aquel tiempo, mejor dicho, es territorios. Esos reyes, el primero fue Clodoveo, Ludovicus, diríamos, en Francia. Ahí se convirtió él, y junto con él todos sus capitanes. Por eso a Francia se le dice la primogénita de la Iglesia, en un sentido medieval, porque ya antes había sido católica, y después fue ya de una manera más fuerte católica, cuando la clase dominante se bautizó, el rey con todos sus oficiales. En España pasó lo mismo. San Leandro bautiza a, no recuerdo ahorita el nombre, creo que era Recaredo, era el Rex Gotorum, como en Francia había sido el Rex Francorum, no porque fuera la tribu de los francos, no, sino que habían sido tropas auxiliares de las legiones romanas de francos, siglos antes. Lo mismo en España, y ese título se conservó, pero ya era un pueblo mezclado, el pueblo nuestro. ¿Cuál es el pueblo mezclado de España? Iberos, celtas, por ejemplo, Portugal, que era parte de Hispania, es el puerto de la Galia. Galos o celtas son los mismos. Cuando se estudia latín, uno de los primeros libros y de los más fáciles y bonito y atractivo para los jóvenes es De Bello Gallico, la guerra de las Galias, escrito por Julio César. Y ahí sí se inicia, casi de memoria se lo sabe uno. Galia es omnis divisa in partes tres. La Galia está dividida toda en tres partes. Una, quam incolum Aquitania, alia Celte, lingua nostra Galli. Ahí habla de que los celtas se llamaban en lengua latina galos. Por eso en España existe Galicia, gallegos, los chistes que se cuentan de los gallegos, ¿verdad? Yo tengo ascendencia gallega. De manera que la mezcla de España, repito, celtas o galos, iberos, luego vascos, luego tenemos fenicios cartaginenses, griegos, romanos, después vendrán pues los árabes por 800 años, y después pasando a América, hablo de México, chichimecas, toltecas, aztecas, yaquis, apaches, comanches. Cuántas tribus se mezclaron con la sangre española, de manera que cuando se habla de pura sangre, váyanse a una caballeriza, no existe en el género humano ya pura sangre. Somos mezclados. Y así, en aquel tiempo, los ostrogodos, el rey de los ostrogodos, era rey de una mezcla de razas, la raza hispánica, y se convierte al catolicismo. Ya era cristiano en cierto modo, pero hereje. Y por obra de esa familia, repito, griega, San Isidoro de Sevilla, el autor de las etimologías, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, eran de extracción griega, pero romanos. Roma es griega y latina. Y como era el occidente de España, latinos. De manera que se utilizó el
antiguo uso de la confirmación a los bebés, como en la Iglesia oriental se confirma inmediatamente después del bautismo al bebé para que reciba los 7 dones del Espíritu Santo, para que reciba de una manera completa el organismo sobrenatural. ¿Cuál es el organismo sobrenatural? Así como tenemos un organismo natural que tiene células unidas en tejidos que forman órganos, y los órganos forman luego aparatos y sistemas. El sistema circulatorio, el aparato digestivo, el aparato reproductivo, etcétera, etcétera, el sistema nervioso. Así, en el mundo sobrenatural que tenemos nosotros, en la vida de la gracia, por obra del Espíritu Santo, tenemos, vamos a decir así, 4 sistemas, 4 aparatos que todos tenemos, mis hermanos. El primero se llama las virtudes. Son 7 virtudes infusas el día de nuestro bautismo: fe, esperanza y caridad, que llamamos virtudes teologales, que vienen de Dios y nos llevan a Dios. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las virtudes morales que llamamos cardinales, porque deben dirigir nuestra vida, como el norte y el sur, el este y el oeste. Vienen de Dios y nos llevan al prójimo. Justicia para darle a cada quien lo suyo. Prudencia para saber ser equilibrados, escoger el medio correcto, superior entre los extremos, evitar las exageraciones. Fortaleza para cumplir nuestro deber pese a cualquier dificultad, y templanza para sabernos frenar, refrenar, dominar nuestras pasiones, nuestros apetitos, nuestros deseos. Ese es el primer aparato y lo tenemos todos, y son hábitos infusos por Dios, pero que requieren de parte nuestra repetición de actos continuamente para afirmarnos, para crecer en las virtudes, hasta llegar al grado heroico que es la santidad, la perfección. El segundo aparato o sistema sobrenatural de nuestro organismo son los dones del Espíritu Santo, que son también habituales, pero que ya no dependen tanto de nuestro esfuerzo. Usaba ayer yo la comparación de un bote, un barco, una barquita pequeña. Las virtudes son como cuando remamos para caminar, se camina y rápido, remando. Pero los dones del Espíritu Santo es cuando sopla una brisa suave o aún un viento impetuoso que hace que con la vela el barquito corra, vuele, surque los mares. Eso es el Espíritu Santo. Él te lleva. Requiere de ti la receptividad, la disponibilidad, la docilidad a sus inspiraciones. El tercer organismo o aparato o sistema sobrenatural lo constituyen los frutos del Espíritu Santo. Son 12. Esos frutos, la palabra lo dice, son dulces, sabrosos, nutritivos, placenteros, deleitables, pero son únicamente actos, no son hábitos. Por ejemplo, el gozo espiritual no es siempre, mis hermanos. Hay días de Viernes Santo, hay días de lluvia, de tempestad, de oscuridad, de tiniebla, pero de vez en cuando Dios
como dice Santa Teresa, como repite San Juan de la Cruz, nos da esos deleites, esos gozos, para animarnos por un tiempo. Por último, lo más perfecto, la cumbre, la cúspide de nuestro organismo sobrenatural, lo constituye, un sistema que se llama las bienaventuranzas. Lo heroico no son hábitos, son actos, igual que los frutos del Espíritu Santo. Son 8. Las virtudes son 7, los dones del Espíritu Santo son 7, los frutos del Espíritu Santo se enumeran 12, las bienaventuranzas son 8. Y hay muchas, hermosísimas. Son ya una probadita del cielo. ¿Cómo se llaman los que están en el cielo? ¡Bienaventurados! Sí, ese es el nombre. Por eso la Iglesia nos dice en el rito nuevo, en el Novus Ordo, que sí es válido, Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Aquí está el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Cuando el sacerdote ofrece la hostia a los fieles, yo se la ofrezco a la cámara, ¿verdad? Y añade una frase nueva, tomada de las liturgias orientales. Beati quia cenam agni vocati sunt. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Recibir la Sagrada Comunión bien dispuestos es la cena del Cordero. Se puede decir tranquilamente, es una frase católica. No va en nada en contra del santo sacrificio, lo complementa. Es un banquete eucarístico, esa es una palabra tradicional católica. Repito, no va en contra del carácter sacrificial de la Santa Misa. Y dice, bienaventurados los llamados a la cena del Señor. Porque nos lo dirá Santo Tomás de Aquino. Recibir la comunión es una anticipación del cielo, es una probadita del cielo. Cuando comulgas, estás en el cielo por un momentito. Es una ventanita que se abre para ver la gloria. Tienes a Jesucristo en tu pecho, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Esto es catecismo sencillo, hijos, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces las bienaventuranzas, cuando te dice Jesucristo nuestro Señor, bienaventurado tú, que te quedaste con hambre y sed de justicia, estás en el cielo. Bienaventurado tú, que trabajas para poner paz, ya estás en el cielo. Bienaventurado tú, que eres limpio de corazón, porque verás a Dios, ya estás en el cielo. Bienaventurado tú, que eres calumniado, perseguido, como persiguieron a Jesucristo, ya estás en el cielo. Ese es el catecismo, mis hermanos. Tenemos nosotros toda una organización perfectísima, sobrenatural en nosotros, en nuestra alma, y está por obra del Espíritu Santo. Trabajemos, pues, porque esto no es otra cosa, mis hermanos, sino una invitación del Espíritu Santo a ser perfectos. Trabaja en tu fe, instruyéndote, haciendo continuos actos de fe. Trabaja en tu esperanza, poniendo toda tu ilusión en el cielo, en la promesa de Cristo, en lo que el Padre Eterno te está preparando para ti. Trabaja en la caridad, amando a Dios más y más y más cada día, y como espejo, como reverberación, como reacción, amar a tu prójimo, con las obras de caridad. Catecismo es completo,
nos dice dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Nos dice consolar al que sufre, enseñar al que no sabe, corregir al que lleva. Trabaja en tu prudencia, haciendo las cosas con circunspección, fijándote bien en las circunstancias. Trabaja en tu justicia, tratando de reflexionar. Eso no está lastimando a los demás. Esto que tengo se lo debo a los demás. Trabaja en tu fortaleza, en tu templanza, etcétera, etcétera. Con los dones, ¿en qué debemos trabajar? En nada. Déjate influenciar por esa vocecita que en tu corazón te dice: sé más generoso, sonríe, sé más bueno, ten paz, sé más limpio. Podemos enumerar los 12 frutos del Espíritu Santo y decir: voy a insistir en mis propósitos de cada día, en mis exámenes de conciencia durante todo este año, en ser más dócil, más maleable, más como la plastilina, como la arcilla en los dedos de Dios. Trabajar en las bienaventuranzas es exigirnos mucho, mis queridos hermanos, para llegar a eso, que es el ideal al alcance de nuestras manos. Sí podemos ser heroicos, tenemos que ser. ¿Quién nos da esa fuerza? El Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el sacramento del Espíritu Santo? Que se hace por la imposición de manos y la unción con el Santo Crisma. Se llama el sacramento de la fortaleza. En alemán se dice Firmung, firmes. En inglés, en francés, en italiano, en español se dice confirmación. Nos hace firmes, que es la posición normal del soldado de Cristo. Como dicen los militares, firmes ya, y derechito, tieso, para servir a Dios, para ser soldado de Cristo. Vamos pues a pedirle que este año, que es el año de San José, nos ha pedido el Papa Francisco, ¿verdad? Veamos a San José, un hombre firme, fuerte, varonil, que salvó la vida del niño Jesús, llevándoselo a Egipto. Un hombre que trabajó con sus manos para mantener a la Santísima Virgen y al niño Jesús. Así nosotros, que este año sea de firmeza, mis hermanos. No sabemos qué va a pasar este año. Puede ser que vengan castigos de Dios por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Pero si estamos con el Espíritu Santo en nuestro corazón, si trabajamos para escucharlo, para seguir su voz, a veces el Espíritu Santo, mis hermanos, que es el Espíritu de Cristo, nos llama a algo más elevado. Ven y sígueme. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Deja a tu padre y a tu madre. Deja todo y ven. Pero tengo un papá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Déjame ir a arreglar las cosas que faltan. El que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno de mí. Palabras terribles que terminan todavía con otra frase horrorosa. Lo digo con mucho cariño a nuestro Señor. Qué fuerte fuiste, Señor. El que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. ¡Qué palabras tan duras! Así está en griego. Miseo significa misógino, misántropo. Miseo significa odiar.
En comparación de Jesucristo, deja a tu padre, deja a tu madre. Ven, yo te haré pescador de hombres para que salves a la humanidad. Nuestro Señor, pues, con su Espíritu, nos llama este año al heroísmo, a las alturas. Dios no quiere que vueles como vuelan las gallinas, y una polvadera y un terrenal espantoso y no se elevan sino poquito. No, te llama que seas un águila que se dispara por encima de las nubes. Dios te llama a las alturas, te llama al heroísmo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobis.